Señoras y señores, muy buenas noches. Comenzamos con el pulso de la actualidad para hablar con una persona, con un entrevistado, que de alguna manera puede trasladarnos a lo que es no solamente la política, sino muchas otras actividades que ha realizado y sigue realizando durante su vida, en su tiempo libre y por supuesto con las metas que va a intentar proyectar a lo largo del tiempo. En los años 80 y 90 del siglo pasado debía ser estimulante y un desafío dedicarse a la política, más aún cuando se tenía una formación y además se había trabajado con intensidad para conocer los problemas y buscar las soluciones en un país que había cambiado. Fueron años difíciles por el golpe de Estado del 81, la lucha por el poder y la banda terrorista ETA asesinando una paz social que buscábamos la mayoría de los españoles. Pero la cercanía con Europa y las manifestaciones en la calle significaban un reto para los jóvenes políticos de entonces, pese a la droga, la pobreza, el odio independentista y el desconocimiento de la democracia. El siglo XXI nos advirtió del terrorismo islámico, de los pactos internacionales que volvían al entorno de una nueva guerra fría, mientras en territorios modestos como Aragón se trabajaba en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, comarcas y el gobierno de la comunidad, que empezó en segunda fila por su escasa población. Me gustaría conocer cómo se vieron esos tiempos y cómo se observan los actuales, donde la política se ha convertido en el enemigo número uno de la población y mantiene a seres sin escrúpulos en el poder. Tenemos con nosotros a José Ignacio Senao, graduado social, administrador de fincas, asesor laboral y agente de seguros. He tenido que cortar 3 páginas porque si no estaría 5 minutos presentando. Presidente del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón y vicepresidente primero a nivel nacional. Milita en el Partido Popular desde 1982. Fue presidente provincial del partido en Zaragoza y presidente regional. También diputado nacional y senador. De 1995 a 99 fue presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza. Diputado de las Cortes de Aragón por Zaragoza entre 2007 y 2011 y concejal del Ayuntamiento desde 2011 a 2019. Vinculado al mundo taurino, a la defensa del románico, consejero del Patronato Municipal de Turismo de Zaragoza y del Instituto de Empleo y Fomento Empresarial. Muy vinculado a la conmemoración cristiana de la Pasión de Cristo como hermano mayor y participante de cofradías de la Semana Santa aragonesa. También árbitro de fútbol y conocido amigo de los deportistas y de los aficionados que a veces soportaban sus arbitrajes. También de la comunicación y con un respeto tremendo hacia sus adversarios políticos y profesionales. Ángel Turlán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estoy encantado porque es amigo, compañero, que vuelvas a esta casa, que ha sido la tuya durante muchísimos años y creo que la sigue siendo. Pero fíjate que has dicho algo que me llama la atención porque es así. Pues Ignacio Senao es curioso que ha tenido y tiene excelentes relaciones con todo el espectro político. Es difícil encontrar a alguien que te diga que José Ignacio, que es sectario, que si no lo es con los de derecha, con los de izquierda. Yo creo que es una persona que prácticamente no tienes enemigos, José Ignacio. ¿Cómo lo consigues? ¿Es por tu talante, por tu carácter, por tu forma de entender la política? Porque no es muy usual en estos tiempos, ¿eh? Bueno, buenas noches. Lo primero de todo, agradeceros esta invitación para volver aquí a esta casa en la que hemos participado pues, en numerosos programas y además hemos coincidido con Ángel, con Paco, pues bueno, hemos coincidido en otras facetas de nuestra vida y por lo tanto estoy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, lo de los enemigos es que a veces los enemigos no se declaran, hay veces que están escondidos tras los matojos. Entonces todo el mundo, para diferenciar a los amigos, tiene que tener también no enemigo, algún adversario más o menos enriscado y más o menos peligroso para tu integridad. Pero bueno, la situación es que yo creo que en la vida lo importante es la relación personal, ¿no? Es poner por encima de todo esa relación que puedes tener con las personas y apartarlas muchas veces de lo que son las ideas políticas que están para debatirlas donde hay que debatirlas, pero luego también hay que saber tomarte un café y tratar de unirte en aquellas cosas que pueden servir
de unión para el beneficio de la propia sociedad. Paco hacía una entradilla de aquellos años, de los años 80, y yo os voy a confesar algo que yo creo que no lo he dicho todavía públicamente en televisión. Si a mí me preguntáis en los años 80 que yo me voy a dedicar a la política, bueno, de hecho estáis locos, pero locos totalmente, ¿no? Porque yo recuerdo que en aquel entonces pues ya estaba ejerciendo como graduado social, como administrador de fincas, y bueno, pues sí, escuchábamos alguna vez a Adolfo Suárez, que era un poco el que más movía entre la gente más joven, pues bueno, veías cosas, a pesar de que era el jefe nacional del movimiento, pero era un hombre con apertura, que hablaba, que le entendía a la gente, y sobre todo la gente más joven de aquel entonces decía, bueno, pues esto parece que está cambiando, y se empezaba a hablar de política cuando, ya sabéis que en las generaciones, nuestros abuelos hablaron de política, nuestros padres no hablaban de política, y nosotros empezamos un poquito, ¿verdad?, pues a despuntar como buenamente pudimos. La cuestión es que en aquel entonces estaba en mi despacho trabajando muy cerca de aquí, en Miguel Servet 19, teníamos el despacho en aquel entonces, estaba con un cliente y entra en el despacho y dice que hay un golpe de Estado, el 23 de febrero de 1981. Bueno, a partir de entonces yo recuerdo que dije hay que tomar partido, ¿no? Aquí hay que tomar partido, bueno, no tomar partido, sino estar en el medio de la cuestión para saber qué es lo que está pasando, que no es una manera de saberlo porque normalmente a veces tampoco te enteras. Pero bueno, pues a partir de ese momento, en el año 1982, decidí hacer vida de partido y entonces pregunté. ¿Dónde pregunté? Bueno, estuve viendo que aquí entonces en la UCD no tenía una representación muy clara, no había movimiento. Estuve en el despacho de ahí en la calle San Miguel, en el Coso del PSA, y pregunté por el programa electoral, vamos, el programa que tenían y tal. No tuve la suerte, o la suerte de que la persona que me atendió me dijo, aquí no hay programas, ¿usted para qué quiere el programa? Oiga, venga usted otro día, no sé qué. Digo, bueno, esto no es para mí. Y entonces ya, pues bueno, deshojando la margarita, dije, bueno, pues Alianza Popular. De aquel entonces, Manuel Fraga, pues había muy pocos diputados en el Congreso, no había mucho futuro, y me encaminé a la sede que estaba, a los tres, todo esto en un periodo de 2 o 3 meses, ¿verdad?, a la sede que estaba al lado de la COPE, en el mismo edificio donde estaba allí, una de las sedes que ha ido cambiando a lo largo de estos años, ¿verdad? Y bueno, allí me atendió una señora que no sé ni quién era. Me preguntó, bueno, me tomaron los datos, me sacaron una ficha y me dijeron, mire, usted necesita 2 avalistas. ¿Usted a quién conoce? Digo, ya, pues mire, yo he oído hablar de Rafael Zapatero, que entonces era presidente provincial, alguna persona más, pero ya, yo no los conozco para pedirle el aval porque ellos a mí no me conocen. Y digo, bueno, pues deje usted aquí esto que ya le avisaremos. Y al cabo de 2 o 3 meses me mandaron una carta a casa diciendo que me habían admitido como miembro de la Alianza Popular. Hasta ahí, bueno. Después de todo aquello, sí, fui dijéramos un afiliado de base total, desconectado totalmente del partido, hasta que a través de algunas personas, Miguel Merino, Javier Llera, que también estaba entonces en el campo, Josécho García Delgado, que era presidente provincial, me dicen que habían llamado de Madrid que necesitaban algunos tontos para hacer de formadores electorales, que era una cosa de ir por los pueblos pagándote tú la gasolina y enseñando alguna cosa, y que esto lo estaba organizando nada más y nada menos que el insigne secretario general Jorge Bestringe, que luego se cayó del caballo y se pasó a la izquierda, ¿no? Una cosa tremenda. Aquel hombre que parecía un nazi con las gafas aquellas y tal. Bueno, la cuestión es que... ¿Y no veas la hija? Sí, bueno, sí, eso ya la República y todas estas cosas que dice. Bueno, la cuestión es que allí nos juntaron, nos mandaron a 3 de aquí de Zaragoza, me eligieron por casualidad que tenía que ser el responsable de aquella historia y eso me permitió recorrerme con mi dinero, con el dinero de los que íbamos, pues varios pueblos de las 3 provincias de Zaragoza, hasta que la cosa quedó ahí. Una serie de revueltas de las que suelen pasar en los partidos. En el año 1900, hago esta entradilla un poco para explicar por qué estoy aquí, porque es que realmente dentro de la política yo no pensaba ni por lo más remoto, ¿no? En el año 87 hubo algunas pequeñas revueltas donde de repente en el partido había casi 3 presidentes provinciales y no sé qué. Y como yo había sido formador de agentes electorales, me llaman de Madrid un día y dicen, oye, que vas a ser tú el que vas a organizar el Congreso
Y, oye, pero que yo estoy trabajando en mi ¿Qué despacho. años tenías entonces? Pues, Muy pues joven. tenía 30 años. Fíjate. 30 años. Entonces vas a ser el que te vas a encargar de organizar el congreso. Digo, vale, bien, yo me comprometo, pero aquí son 3 o 4 meses y luego me dejéis tranquilo porque ya tengo mi trabajo y tal. Vale, vale, perfecto, no te preocupes que así se hará. Me acuerdo que hice una comparecencia, la primera que hice pública con periodistas, creo que fue en el hotel, bueno, el hotel que estaba al lado de en la calle, bueno, en un hotelillo que teníamos cerca de la Gran Vía. Ah, sí, Gran Vía. Sí, y entonces llegamos allí a una rueda de prensa, me acuerdo que estaba Raúl Zapatero, presidía el tema, y me presentaron, este va a ser el tonto que va a organizar el congreso, pero claro, era el que iba a recibir todas las bofetadas. Y recuerdo, hubo varias preguntas, pero sobre todo me acuerdo de una que me hizo un periodista de Radio Nacional de España, que me dice, oiga, usted que es graduado social y se dedica a administrar fincas, ¿usted qué pinta aquí en el partido, en Alianza Popular, organizando un congreso? Pero así, me lo lanza así, que me dice, que usted aquí a que ha venido. Bueno, no me acuerdo ni lo que le dije, pero pues sí que empezamos bien, ¿no? Estamos con la historia. Bueno, la cuestión es que la organización fue de tal manera que cuando faltaban 20 días para hacer el congreso, de repente me dice, tienes que ser candidato. Digo yo, no, me negaba rotundamente. Y además en un congreso donde iba a haber más candidatos. Y bueno, pues de aquella cosa salió la historia, salí elegido, no sé por qué, porque era un militante de base, no era cargo público, ni nada, y salí elegido en el año 88, a principios del 88, presidente provincial. ¿Qué hice? Lo primero que hice cuando llegué a la sede, por estas cosas, oiga, es presidente, digo, por favor, ¿me podéis traer mi ficha? Que tengo curiosidad para ver quién me avaló. Me traen la ficha y la parte donde se ponían los avalistas estaba cortada con una tijera, no había avalistas. Entonces llegué a la conclusión que nuestro partido en aquel entonces, Alianza Popular, era un partido donde no se exigían demasiados trámites. Una persona que no había tenido avalistas podía llegar a ser presidente del partido, ¿no? Por lo cual, esto es una anécdota que es la que me enredó después, pues ya en una dinámica en la que tuve que tratar de compaginar mi vida profesional, porque hay que tener en cuenta que a la familia hay que mantenerla con tu trabajo y no pensar que la política tiene que ser el sustento. Ahora no es así, ¿eh? Ya sé que ahora no es así, pero ya yo cuando me hago cargo de esto ya tenía personas a mi cargo, tenía empleados, sabía lo que era, bueno, y tú también lo sabes, Ángel, porque sabes lo duro que es todo esto, y sin ningún tipo de ayudas, que no las había entonces, y por lo tanto había que seguir, y eso es lo que también me originó, aun siendo presidente provincial y regional, no optar a cargos aquí dentro de Aragón, porque me incompatibilizaban el ejercicio de la profesión, aunque solo fuera para venir sábados y domingos a tener que firmar cosas, robándoselos a la familia para poder mantener aquello un poco vivo hasta tener los hijos más mayores, ¿no? Porque esto es así. De la misma manera que ha comentado que entonces no quería dedicarse a la política y una serie de circunstancias le empujaron a ella, y nunca mejor dicho, si ahora mismo usted no fuera político, viendo lo que hay en estos instantes, supongo que tampoco querría dedicarse a la política. Bueno, no han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Han cambiado, pero no tanto, porque yo recuerdo que a mis hijos en el colegio decían, pero tu padre es político, es un corrupto. Ya se lo decían a mis hijos. O sea, mis hijos ya en aquel entonces ya lo decían, porque ya había habido casos, pues en el PSOE, había habido Filesa, Malesa, en fin, todas estas historias. Y luego ya pues todo esto enredado luego con los temas de terrorismo, donde también tuvimos que sufrir pues bueno las dificultades de Gregorio Ordóñez, que era presidente en Guipúzcoa, ¿verdad? El asesinato, Miguel Ángel Blanco, que teníamos que dejar a nuestra familia, los que podíamos tener posibilidad de tener un coche, pues cambiar de coche cada semana, dejar a la familia 2 manzanas aparte y mirar debajo del coche cuando lo ponías en marcha, porque realmente no había otra solución. Y bueno, pues yo digo, quizás lo más difícil de ahora es lo siguiente. Yo me acuerdo, sobre todo ya en la etapa de diputación, ya hablamos ya año 90-95, que la transición se estaba viviendo y se notaba en que nosotros estábamos tratando de aunar sensibilidades, unir a la gente y no desunirla, ¿no? Ahora da la sensación de que todo esto se ha tirado por la borda y volvemos otra vez a un planteamiento del guerra civilismo y el enfrentamiento, ¿no? Entonces, eso sí, esa parte es la más dura, ¿no? Porque realmente, pues la gente que tiene que dedicarse a la política, de verdad, no como un medio de trabajo,
sino como una vocación, me imagino que lo tiene difícil porque es que estamos volviendo, no sé, hay gente que quiere ganar guerras que perdieron no sé quién, yo creo que las guerras están para que todos aprendamos de ellas, para no repetir las circunstancias y la historia, que lamentablemente en España, Ángel y Paco, ¿cuántas veces la hemos repetido? Sí. Esperemos que no se vuelva a repetir y que nuestros hijos tengan la posibilidad de disfrutar de periodos de paz que hemos disfrutado muy amplios en España y que sepamos entenderlo y no lo tiremos todo a rodar como parece que lo estamos tirando en estos momentos, ¿no? Fíjate que hubo un momento que han sido solamente 4 cuando realmente, después del asesinato famoso en Zaragoza, que aguantasteis ahí el tirón, lo visteis pasar muy mal, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo estaba fuera de España, yo creo que estábamos en una actividad de unas ONGs, entonces me llama, claro, con el asesinato de pobre Manolo Jiménez Abad, que era compañero mío en el Senado, porque entonces yo estaba en el Senado, y que Lanzuela me sucedió a mí y a Lanzuela le sucedió Manolo Jiménez Abad. Llegamos aquí, pues la verdad es que conmocionados porque fue un asesinato vil, bueno, todos los asesinatos son vil y cobardes, pero un par de tiros en la nuca con su hijo de la mano para ir a ver el fútbol, aquello nos marcó a todos y nos dejó. Pero aguantasteis ahí vosotros. Aguantamos todos. Suárez, tú. Tuvimos, la verdad es que tuvimos apoyo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero yo recuerdo que la Guardia Civil me dijo, estáis todos, una serie de personas, con los recorridos, con tal, dónde vais, dónde no vais. Y había tal desbarajuste en aquel momento, porque no sabía lo que estaba pasando, que a mí la Guardia Civil dijo, márchate, no digas dónde, y cuando vuelvas 15 días nos avisas. Es lo que hice. Sí. Ahí, precisamente sobre ese asesinato, el mundo estaba, España y Aragón estábamos viviendo un momento muy difícil. Yo recuerdo que estaba empezando a transmitir el partido del Real Zaragoza, me avisaron de la emisora y entonces yo, desde el propio campo de la Romareda, comencé a dar paso a diferentes compañeros y convertimos lo que era un espacio deportivo en lo que fue algo que siguió muchísima gente y con auténtico terror, ¿no? Ahora, afortunadamente, da la impresión que ese tipo de cosas ya no se produce y que se puede estar un poco más tranquilo. Se consiguió en esa lucha realmente aunar muchos criterios, pero evidentemente si hay una época mala fue precisamente esa, ¿no? Donde se estaban dando los últimos coletazos de ETA y donde realmente pues todos estábamos pues con el corazón pues sobresaltado ante las noticias que diariamente venían. Sí, de hecho sí, aquellos fueron unos momentos terribles, fueron unos momentos no solamente por lo que pasó aquí en Zaragoza, sino por lo que estaba pasando a nivel nacional, en toda España, ¿no? Es cierto que todos tratamos de salir adelante, pues empeñándonos en el trabajo, saliendo adelante. Tuvimos que pasar, pues bueno, cuando Gregorio Ordóñez, yo me acuerdo, muy jóvenes todos, en el funeral, que no había sitio, nos tuvimos que poner en el altar y, en fin, el señor Setién, y ya sabes que yo los caminos de Dios son inescrutables y no soy dudoso, ¿verdad? Pero lo siento por el señor Setién, porque lo que dijo en aquella homilía es que a varios de los que éramos muy jóvenes, menos mal que nos sujetaron. Sí, porque menos si no, mal que nos sujetaron, porque dijo verdaderas barbaridades, ¿no? Y por lo tanto, claro, la fe está por encima de todo esto y, pero bueno, hay pecadores hay en todos los estamentos, pero a veces Setién supongo que estará en el purgatorio, ¿no? Yo digo siempre en broma, a mí los enemigos de la Iglesia no me preocupan para nada, lo que me preocupan son los de dentro. Entonces, bueno, ese es el tema. Pero vamos, tratamos de salir adelante y ahora lo lamentable es que veamos esas confrontaciones, esos hechos que quieren dividir a España, y aunque ahora no matan, yo, de verdad, la democracia es la democracia, los partidos políticos que vota a la gente pues tienen su representación, pero de ahí a que personas que decidían encapuchadas estén ahora en el Congreso decidiendo lo que tenemos que hacer todos los españoles, incluidos ellos y los separatistas, no lo entiendo. Y dando elecciones y encima apoyados por el gobierno. No lo entiendo. Bueno, sí, convivencia y tal. Oye, y la Diputación Provincial, cuando la pasas, ¿no hubo una época que se decía que las diputaciones provinciales tenían que desaparecer?
Yo recuerdo que hubo un momento que se decía que serán útiles, que serán útiles, que son necesarias, que se dan algún servicio, que si valen para algo. Las diputaciones provinciales hubo dudas por todos los partidos. Por el Partido Popular ya entonces, menos, Partido Socialista, por supuesto todos los que no podían tener la presidencia, como podían ser partidos ya más regionalistas o más de ámbito de izquierdas minoritarios, no querían saber para nada de la Diputación, aunque luego participaban y cobraban todos. Los diputados provinciales, nadie protestaba. Que era un chollete. Pero bueno, yo entiendo que la Diputación Provincial, de todas estas historias que casi me sonrojáis, porque alguno pensaría, digo, si habrá tenido padrinos, pues no, la verdad es que, como he dicho antes, los caminos de Dios son inescrutables y bueno, pues el destino me ha llevado a todas estas historias y de todos los lugares en los que he estado, la Diputación Provincial para mí fue uno de los destinos de mucho trabajo, pero el más agradecido y el que más satisfacciones me dio, porque todavía voy a los pueblos, me invitan a las fiestas, me da igual de un partido que de otro, y se pudieron hacer muchas cosas. Las diputaciones provinciales, en aquel entonces todavía no existían las comarcas, bueno, pues el asesoramiento económico, técnico y jurídico, las pequeñas ayudas que se daban en pueblos que tenían que asfaltar calles, que llevar el agua a algunos sitios, en fin, multitud de cuestiones que se podían hacer y se hacían como ayuda a nuestros alcaldes en pueblecitos muy pequeños, muy desperdigados, con una población envejecida que todavía existe ahora, todavía cada vez más acuciada. Y fue una de las labores, como digo, para mí, la que mejor recuerdo me ha dejado, porque en todos los pueblos donde asistíamos nos trataban la maravilla. Eso sí, os digo una cosa, programábamos visitas y a lo mejor juntábamos un día 5 visitas a 5 municipios y siempre llevábamos pues, a los técnicos, a algún director de área, para que técnicamente dijeran lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, porque ojo, el secreto para volver a un pueblo es decir que si vas a hacer una cosa, la tienes que hacer o no vuelvas. Y si no puedes hacerla, hay que explicar que no se puede hacer o que se va a hacer en fases o como sea, pero hay que decir la verdad. La verdad, que es ahora algo que no se suele utilizar. Si no la utilizas, olvídate de esto porque entonces te van a apedrear. No, es que te van a apedrear. Entonces, con estas historias, entonces íbamos allí y me acuerdo que por la mañana teníamos que salir con la faja bien apretada, porque claro, salías, llegabas a un sitio, desayuno, la reunión, desayuno, bueno, luego el vino, luego la comida, luego el café, luego el resopón, vamos. Y había que hacer aprecio en todos los sitios y bueno, luego estabas 5 o 6 días casi sin comer, ¿no? Pero era algo que había que hacerlo, pero además que te daban con el corazón abierto todo lo que tenían, te explicaban todos los problemas, fueran de los partidos que fueran, y yo de ahí digo, tengo que decir que guardo el mejor recuerdo a tu gran amigo Fernando Villar, que fue tu vicepresidente y que falleció joven. Fernando fue vicepresidente, que además también fue compañero trencilla en estas labores del arbitraje. Y hablaremos luego un poco del arbitraje. Y lo cierto es que... Para ti fue muy doloroso. Lo cierto sí, lo sentí mucho. Yo no suelo expresar mi sentimiento con lágrimas y me acuerdo porque él era también miembro de la Sangre de Cristo de la Hermandad. Correcto. Y cuando hicimos el funeral nos quedamos en una parte y yo rompí a llorar y me abrazaron todos porque... lo sentí mucho. Siempre sientes, claro, cuando fallece alguien, un amigo muy unido íntimo, y que fue además de una manera, me acuerdo que estaba aquel día, no sé, parecía una premonición, estábamos viajando, estaba en el Senado entonces, y tuvimos una visita a ver los astilleros, estaban ahí fabricando una serie de barcos y tal, y me acuerdo que en el viaje de ida, a la altura del monte, sí, bueno, en el transcurso llegando ya al destino, un rayo, al parecer, pegó en un ala ese mismo día, sí. Y yo no sé si era no sé, pero yo creo que, no se supo si era un rayo, había en una nube o fue un cohete que tiraron algunos desalmados de estos que había por ahí sueltos, ¿no? La cuestión es que llegamos allí a destino y me comunica José Luis Casado, que era el jefe de urgencias de Miguel Servet. ¿Otro de tus grandes amigos? Bueno, José Luis no era amigo mío, era mi hermano, mi hermanico mayor. Tengo una hermana, no tengo hermano mayor, era mi hermano mayor. Y me dice, Fernando ha tenido un derrame y ya me adelanto, no tiene solución, ya te lo digo.
tiene invadida, tal, no hay solución. Le pasó a mi hermano, que me tuvieron que sacar a él porque estaba ahí empeñado. Dice, no va a haber solución. Estuve viéndolo con una bata blanca que pusieron y tal, y el pobrecito pues no lo superó. Y fue muy, pero que muy doloroso. También tendrán algunas circunstancias positivas que se recuerden con cariño, luego hablaremos de ellas, pero a mí me gustaría conocer no solamente ese trabajo en la Diputación Provincial, que me parece que debía ser muy organizado, que debía ser además muy sistemático y fundamentalmente precisamente porque están los pueblos y al frente de los pueblos generalmente no hay personas formadas ni para ser alcalde ni para llevar una gestión de esas características, ¿no? Después en el ayuntamiento, en las Cortes, en el Congreso, en el Senado, ¿qué capacidad de diversidad vio usted en el momento de pasar de un lado a otro? Bueno, son políticas diferentes. Por ejemplo, en el legislativo, los errores que cometes y los aciertos no los disfrutas ni los sufres, porque se suelen ver a largo plazo. Claro. Eso ya es algo que ni es bueno ni malo, sino todo lo contrario. Pero esta es así, es una ley que tú propones que sale adelante, los efectos de esa ley se ven más adelante si son buenos o malos y no lo ves. En la política municipal, la bofetada te viene inmediata. El aplauso a veces, pero la bofetada es ipso facto, ¿no? Porque hay que tomar decisiones, estás más cerca del ciudadano y por lo tanto una labor municipal, tanto en ayuntamientos como en el ayuntamiento de ayuntamientos, porque la Diputación al fin y al cabo es un ayuntamiento de ayuntamientos, pues lo que haces bien se puede notar, unos te lo pueden aplaudir y otros no. Con que no digan nada es suficiente y lo que te equivocas inmediatamente te lo van a lanzar a la cara, ¿no? Entonces es mucho más activa, más cercana, todo es necesario, también la etapa en las Cortes de Aragón, aunque a mí me tocó, pues además me tocó en una época no buena para los partidos porque no es la época de gobierno, pero es la que mejor te sientes porque puedes ejercer en la oposición, ser tú mismo. Y yo me acuerdo de aquellos debates, incluso a veces con mi propio partido, con los de gran escala, que le decía yo al responsable, el señor Biel, que decía, oiga, esto que ha pasado desde la reina Petronila, oiga, pero si esto, ¿qué va a pasar con todo esto, no? El señor Campbell, aquel que fue el último encargado hasta de la algún campo se llegó a comprar terreno, que asesinó a su mujer con 37 puñaladas en un hotel de Londres, ¿no? Una cosa tremenda. Pero bueno, el conjunto de todo esto, bueno, te da desde luego una preparación muy buena. Yo en esto he sido siempre una esponja, me ha gustado aprender de todo lo que he podido. Sí, porque estaba ya formado anteriormente y había trabajado. Claro. Porque generalmente quienes no están formados y han vivido la política desde jóvenes en un partido político, ya realmente cuando llegan, pues no tienen ninguna formación. Claro, es distinto porque yo voy a decir una cosa. Cuando me hago cargo de la Diputación Provincial, porque me eligen presidente, yo no había sido diputado provincial. No había tenido ninguna responsabilidad, dijéramos, ejecutiva, ¿no? Institucionalmente. Y sin embargo, bueno, lo sacamos adelante gracias a la experiencia de la vida privada, claro, porque la vida privada te da muchas bofetadas y sabes que, bueno, de repente tienes que administrar, claro, pasas a administrar un presupuesto enorme que tienes que tener una responsabilidad y, por supuesto, sujetar a tus propios diputados, lo primero. Lo segundo, tener una buena secretaria como tuve yo, a Carmen Crespo, que era familia de la parte del PSOE, pero era una persona excelente, y luego también tener una interventora, como Marifé, que era una persona pues que no pasaba una. Yo decía, oye, si algo hacemos mal, antes de que me hagas una observación, dímelo para poderlo rectificar, y así lo hicimos. Como una auténtica empresa. Sí, sí. Aún así guardé los 24.000 decretos que tuve que firmar a lo largo de los 4 años que duró la legislatura. Guardé copia porque todos no los podía firmar. Casi todos los importantes sí los firmaba yo. Los quería leer y ver y firmar, pero luego había otros que había que delegar. Y lo guardé por si acaso, ¿no? Porque nunca sabes lo que puede pasar, para saber un poco y tener los datos. Pero, digo, es una labor tremenda y, por supuesto, si no tienes... Ese es el problema que a veces se nota. Si no hay una experiencia, primero, de saber lo que es la vida,
de saber lo que es ganarte la vida, un sueldo, claro, de saber lo que es mantener unos empleados a tu cargo con las cargas sociales que eso tiene, la responsabilidad que ello conlleva, de saber que tienes que mantener a tu familia y, bueno, aunque tu esposa en este caso, que también trabajaba y era funcionaria, estaba en farmacia del Hospital Miguel Servet, pero que tienes que responsabilizarte de muchas cosas y eso trasladarlo a la vida pública. Eso ahora en la profesionalización a veces, no en todos los casos, porque se Pero ve no que hay... solamente eso es lo malo, sino que quien solo ha vivido de la política, yo siempre hago una broma, si estoy en la lista el 9 y dan 8, apuñalaré al 6, al 7 o al 4. Es decir, las luchas internas para conseguir, porque dejo de no ser político, dejo de subsistir económicamente. Entonces, esa persona es vulnerable 100%. Sí, no, Vive de eso. y luego sobre todo, Ángel y Paco, y es que una persona que no tiene independencia para poder a veces decir lo que piensas, pues te ves en la encrucijada de estar prisionero y no dejar libre cauce a tus propios... la política, al día siguiente te incorporas. Sí, bueno, no, es que nunca dejé la profesión tampoco, la compatibilicé siempre, pero es cierto que claro, todo esto, si tú estás supeditado a un orden y mando, pues yo ahí he sido, claro, gracias a esto he sido a veces algún verso suelto, porque, a ver, en un partido político, tú estás en un partido político, yo entré en Alianza Popular, se reconvirtió en Partido Popular, me moriré en el Partido Popular, ¿no? Pero unas veces coincides en el 90%, otras en el 80% y otras en el 52%. Si ya bajas del 50%, mal asunto, tienes que quedar ya en casa. Pero entonces hay que tener la libertad suficiente para decir, oye, esto no me parece bien, esto no me gusta. Algunos te lo van a admitir y otros van a decir, este no viene por un camino, pero es así, es que así es como se pueden hacer las cosas, yo entiendo que correctamente. Si te parece, Ángel, vamos a dejar un poquito la política porque hay otras muchas actividades en las que ha destacado o que se ha volcado nuestro invitado de hoy, ¿no? Bueno, por cierto, perdón, Sí. antes de esto, como estoy viendo por ahí Exactamente. al señor Belló con el tema, decir lo siguiente, a ver, esto ocurrió en un pleno, del Ayuntamiento de Zaragoza, ahí, sí. por cerrar. Y bueno, pues en un momento, al finalizar el pleno, yo le fui a decir, oiga, esto es lo que ha dicho la prensa y lo tengo aquí. Me decía, no, esto y tal. Bueno, el hombre tuvo ese arranque. Yo he de decir que el señor Belló, para mí, siempre ha sido una persona correcta, que inmediatamente me pidió disculpas. Hablamos porque se interrumpió el pleno para continuarlo por la tarde y esto fue, bueno, este vídeo recorrió el mundo por ahí, por todos los sitios, sí. Y todavía está circulando. Yo lo guardaba para el final, sí, sí. Pero bueno. Bueno, perdón, es que era como habíamos dicho que cerraron la política, pero vamos, si no lo hablamos después. No, pero, está muy bien, está muy bien. Pero el tema es que él me dio las disculpas, reconoció el error, que en un momento determinado, y bueno, nada más iniciar el pleno, él pidió la palabra, públicamente pidió disculpas y tal. Yo coincidí con él en el Senado también, él era senador, sí. Entonces nosotros también, yo coincidí en aquella etapa en el Senado y luego en el Ayuntamiento y siempre ha sido una persona cordial, las pocas cosas que he podido pactar con él, las que pacté las ha cumplido siempre y siempre ha sido una persona, como digo, aparte de este lunar que todos podemos tener un día malo, pues tuvo aquel arranque torero que bueno, fue protagonista de muchas televisiones. Pero es que dos cosas. Primero, y es que hay una cosa también importante, que en la política y en la vida misma, el enemigo nunca puede ser traidor. Bueno, no hemos hablado de la traición, los enemigos no son traidores. Los traidores generalmente son los más próximos o los más amigos. Sí, eso suele pasar porque a veces, precisamente, la inseguridad o la falta de preparación de algunos que tienes próximos tratan de... Esto suele suceder cuando los equipos que conformas no los conformas con personas que tengan más formación que tú mismo. Que yo siempre he sido partidario de rodearte de personas que sepan de qué va el asunto, ¿no? Es lo más inteligente. Pero claro, si por esas personas de Ángel sí señor a todo, el pelota 2427, aquel que salía 2 millones y pico, que salía en la Codorniz, pues este es el primero que en el momento que tenga la oportunidad que le den una daga, te van a asestar unas cuantas puñaladas empezando por los tobillos, ¿no?
Y otra cosa, la buena educación, la que usted ha demostrado siempre, quizás ponga nerviosos a los adversarios políticos, porque cuando uno va con tranquilidad, exponiendo las cosas, siendo insistente, se suele pedir, no en el caso del señor Belloc, sino generalmente se suelen perder los nervios, precisamente porque la gente no aguanta la forma tranquila de ser de una persona. Bueno, eso se aprende, y Ángel lo sabe muy bien, se aprende en nuestras profesiones. En las vías, ambas las dos, tanto grados sociales, laboral, o en el tema de las administraciones de fincas, donde tienes que calmar las aguas, porque ya sabes, el vecino de la fila sexta, por cómo se sienta, lo que te va a preguntar, ¿no? Entonces hay que calmar, sí, y bueno, yo creo que va con uno mismo, no con el ánimo de que la gente se ponga nerviosa, pero bueno, a veces que hay gente que puede perder los nervios con esto, ¿no? No se pretende, pero suele suceder, sí. De los toros, no sé qué puede decirnos de los toros, ahí tiene una imagen también taurina, una persona que de alguna forma, no sé si por obligación o por devoción, ha estado rodeada del ambiente taurino. Pues en principio la cosa fue casi obligada, ¿no? Porque sí, claro. En el año 95, el primer año de la Diputación Provincial, las elecciones fueron en el mes de... La Diputación se constituyó en julio. Las fiestas del Pilar del año 95 las llevaba una empresa que llevaba la gestión de la Plaza de Toros. Ya había habido ya algunos escándalos anteriores que creo que lo sufrió mi antecesor Pascual Marco, y llegamos allí, iniciamos ya las gestiones bien asesorado por José Manuel Lausín, que lo tenía en economía, muy buen aficionado a los toros porque su padre había sido el gitanillo de Ricla. Hombre, en consecuencia no solamente entendía de economía, sino él de verdad sí que entendía de toros. Dice, mira, esto hay que sacarlo a concurso porque esta empresa esto es un desastre, y se sacó a concurso. Pero me acuerdo el día del Pilar, que normalmente había que subir al palco por obligación con algún alcalde, alguna autoridad. Bueno, por cierto, que fuimos los primeros que abrimos en el protocolo relación de sacerdotes, de religiosos y militares, porque estaban tachados en los protocolos anteriormente, supongo que venía de la época atrás. Y me acuerdo que ese día del Pilar del año 95 salieron a la plaza 10 o 11 toros, porque iban sacándolos con los pañuelos verdes, la gente, bueno, se montó un guirigay, la gente muy prudente no se metió con el palco porque reconocieron que llevábamos ahí 4 días, pero yo llegué a decir en un momento determinado, digo, oye, yo creo que estaba Fernando Villar, digo, oye, mira, a ver, prepara que va a tener que salir algún diputado, porque no quedan toros y aquí se va a armar la gorda. Bueno, a partir de ahí yo sé que después salió la empresa de Justo Ojeda. Exactamente. Y bueno, ya íbamos con menos nervios en aquella etapa y a disfrutar un poco de las corridas de toros. Incluso en Radio Zaragoza retransmití una corrida que creo que acuñé una frase que era el famoso toro de cartón, ¿no? Un toro que era que no se movía, el famoso... Sí, ya me acuerdo, sí. Y la verdad es que también me lo pasé muy bien porque, bueno, pues a mí siempre estas cosas me han gustado participar y tal, y sí, me lo pasaba muy bien en los toros, también como en el fútbol, vamos. En el fútbol, precisamente, el arbitraje, que es algo tan complicado, usted se ha metido en cosas muy complicadas, en la Diputación Provincial, en el Congreso, en el Senado, en el Ayuntamiento, en las Cortes y en el arbitraje, porque el arbitraje, desde el principio hasta el final, incluso con el VAR, el público, la afición, los medios de comunicación, pues ponen como objetivo el árbitro. Bueno, la época del arbitraje fue también algo que sentí mucho, ¿no? Porque era una afición, había distintos tipos de árbitros, unos que iban pues porque tenía otro medio, otros que nos divertíamos mucho yéndonos a merendar después del arbitraje, engordando los 4 kilos que perdíamos en los partidos, cuidado, que en los partidos se podían llegar a perder 4 kilos. Y me acuerdo, entonces había solo primera, o sea, estaba la regional, primera regional preferente, y ya estaba tercera, segunda y primera, no había más. Y el año que iba a subir de preferente a tercera, ya tercera división, fútbol entonces ya profesional, porque era profesional, y tenía ya los informes hechos. Javier Llera era el presidente del colegio y sabía en el mes de febrero, enero-febrero, que tenía una buena puntuación para hacer alguna escabechina de poder ascender,
pues me eligen presidente del Partido de Alianza Popular en Zaragoza. Y no es algo incompatible, pero tuve que tomar la dolorosa determinación de que no podía ir a Fraga, a Calatayud o cualquier otro sitio a hablar con aquella persona que igual me había recordado a mis ancestros en algún campo de fútbol, y en consecuencia tuve que tomar esa determinación. Fue muy dolorosa porque los partidos de fútbol es la liturgia de un partido de fútbol. Un partido de fútbol en el terreno de juego no tiene nada que ver con lo que se ve en las gradas o con lo que se ve en la televisión. Es, ya digo, la liturgia de las fichas cuando haces las actas, cuando preparas las actas. Los capitanes que tienen que entrar adentro de tal, hablar con ellos. El olor al linimento, el olor a césped regado o a tierra seca, que era lo más habitual en aquel entonces, ¿no? Esto es. Y entonces esto todo era algo que yo estuve cerca de 2 años y medio sin pisar un campo de fútbol, porque era tal el gusanillo que tenía de, es que estoy aquí ahora con la política, no puedo ir a esto, y me dolió mucho, ¿no? Porque, bueno, podía haber, no hubiera pasado de tercera división, probablemente no, o sí, pero... Que llegó a segunda, ¿no? Sí, estuvo en segunda y nos subió a primera, pues por hablar. Por hablar demasiado, bueno, y por decir lo que tenía que decir, y por lo tanto, pues en aquel entonces, claro, sí, en aquel entonces el que hablaba, si no era lo que tenía que decir, le cortaban el cuello. ¿Y era una persona dialogante como árbitro, hablaba con los jugadores, o era una persona que aplicaba la norma estricta sin tener capacidad de comentar, o con el juez de línea o con quien sea, para dar un veredicto diferente? Cada partido era distinto, porque hay partidos que se enriscaban, claro. Lo normal era dialogar, tratar de solventar los problemas, apaciguar las historias. Hay veces que no se podía. Yo recuerdo un Remolinos Oliver que tuve que expulsar a todos. Joder. A todos. No, Oliver, o sea, Remolinos Oliver. Jugaban 2 hermanos en cada equipo. Y minuto 20 y tantos de la segunda parte, yo creo que venía Fernando Villar de línea también aquel día conmigo. Y se enzarzan los hermanos con los otros hermanos, todos contra todos, los del banquillo, los entrenadores, no sé qué. Y digo, bueno, vámonos al vestuario ahí a cambiarnos. Al rato viene el señor árbitro, que ya se ha resuelto todo, ya podemos salir a terminar. Digo, pues no vamos a terminar nada, porque nosotros nos vamos, mandaremos el acta, y todos expulsados, todos. Pero todos, sin excepción. Pero no era la norma. Lo normal era, antes de sancionar, tratar de avisar. Una mirada a veces, las miradas. Yo creo que mis miradas son un poco, dicen algunos, mis hijos dicen que son terroríficas en algunos momentos, no sé, ellos me conocen más. Pero una mirada a tiempo evitaba a veces tener que sancionar con una tarjeta. Y dígamelo sinceramente, y luego hablamos de la Semana Santa, que también sabe mucho Ángel Durlán. Una persona, un futbolista en un momento determinado, solamente con verle la cara, ¿uno desea sacarle ya la tarjeta amarilla antes de empezar el partido? Eso igual sucede en primera división, que son más conocidos, ¿no? Pero vamos, en el ámbito regional en el que yo me moví, no había gente conocida. Algunas veces te encontrabas a Canario de entrenador en un campo, que ya sabías que te lo iba a montar. No digo conocido, sino esa cara como de persona que incluso mirándote ya dices... Pero en el fútbol las cuestiones eran a veces gente con una apariencia muy ruda, luego eran monjas de la caridad o monjas ursulinas, y sin embargo el que menos te lo pensabas te metía una segada que te rompía la pierna a uno, ¿no? O sea que no es el espejo del alma, yo entiendo, en el fútbol, sino a veces también un poco las formas y la educación propia que hayan podido tener, ¿eh? Y no, ya digo, porque normalmente en el fútbol pues, la gente va sin afeitar, va tal, y no, a mí por lo menos no me ha sucedido. Y en cuanto a la Semana Santa, eso sí que es ya más profundo, eso sí que es ya más, yo creo que de infancia también, ¿no? El hecho de tener pues un sentimiento, una sensación, también es la unión de un grupo de personas, también es la defensa de algunas características de la fe en momentos determinados. Pues desde que era muy pequeño, con mi padre, que no era cofrade, pero él tenía la costumbre de todos los Viernes Santos de ir a ver a las 7 Palabras. Y yo recuerdo en la calle Manifestación, con lluvia de estas que salpicaba hasta la rodilla, el estar cogido de su mano allí con un paraguas empapando, pero él tenía mucha devoción a las 7 Palabras, y aquello me marcaba. Bueno, en aquella época tan pequeños, y os habrá pasado a vosotros,
los tambores, que todo esto se te salía el corazón por la boca, porque claro, era tan pequeño, te pegaban allí los bombazos, el corazón por la boca, y aquello, pues la verdad es que me atraía. De tal manera que hoy puedo decir que soy hermano de honor de las 7 palabras y también soy hermano del silencio, que fue la primera cofradía en la que entré. Y después, bueno, después llevo ya pues 40, 37, 38, no, casi 40 años. Soy el número 3 de la Sangre de Cristo, en el cual somos 50 hermanos. La Sangre de Cristo, que es una hermandad singular en la que tenemos no solamente la misión de organizar el Santo Entierro de Zaragoza. La mayoría de los pasos son propiedad de la hermandad y organizamos una procesión, la más larga de España, con todos los misterios, sino que además a lo largo de 365 días al año, 24 horas, cada semana hay una semana de hermano de guardia, 7 días, 24 horas, para atender la recogida de los cadáveres desamparados o de aquellas personas que necesiten una intervención judicial. Ojo, puede ser una persona normal que fallece un domingo en su casa, sí, no tiene el certificado porque la lechera que viene, es decir, en la urgencia, bueno, no se ve que ha fallecido y tienen que pasar a disposición judicial y entonces pues los hermanos tienen que, dijéramos, velar, trasladar y custodiar el fallecido hasta el depósito de cadáveres. Luego hacemos una misa por ellos todos los meses y bueno, es una labor de misericordia que a lo largo de 8 siglos pues viene haciendo nuestra hermandad, de la que me tocó ser hermano mayor también durante un periodo, porque nosotros tenemos elecciones cada año y sí, somos muy democráticos y bueno, pues también tuve que pasar por este periodo y por lo tanto pues decir que ahí sigo como número 3 en disposición de servicio y viviendo la Semana Santa pues con mucha fe y con mucha devoción, que además no solamente es un motor económico, como a veces hay gente que lo ve, sino también es el ver esa devoción. Bueno, hasta los musulmanes se paran curiosos a ver las procesiones. Es espectacular. Ángel, que vamos fuera de tiempo. Tenemos el bar, nos dice que estamos ya fuera de tiempo. No, simplemente pues, la Ignacio, y de verdad esa implicación con la sociedad y con el espíritu del servicio. ¿Eso de dónde nace? ¿De la familia, del ser? Bueno, ese espíritu de servicio que te ha llevado a estar prácticamente siempre al servicio de algo de alguien. Sí, yo creo que esto viene un poco pues de tu familia, tiene del nacimiento, porque hay veces que las personas dicen, Alianza Popular, Partido Popular, una persona de la élite. Oiga, yo nací en el barrio del Arrabal, yo fui a estudiar al colegio de Doña Matilde, veía el Pilar por la parte de atrás, una familia pues humilde, mi padre una pequeña empresa de grifería, pero al final pues te hace ver que la convivencia es lo más importante, que las personas son lo más importante, que no hay personas superiores o inferiores y que por supuesto la formación tiene mucho que ver en ello y esto se hereda, por supuesto que se hereda y se aprende no solo en los colegios, sino también en tu casa. Y el dominio de la palabra, de la expresión, es absolutamente fundamental. José Ignacio Sena, muchísimas gracias por estar con nosotros, por abrirse a comentar con sencillez lo que ha sido su trayectoria hasta ahora. Y bueno, pues vamos a ver si dentro de un tiempo, pensando en alguna otra actividad, podemos entrevistarle y también hacer que nuestros espectadores disfruten con ello. Gracias, Ángel. Gracias, José Ignacio. Y nada, que nosotros esperamos la presencia de más personas importantes en el pulso de la actualidad en la 8 Zaragoza Televisión.